En ocasiones de la energía nuclear como limpia y más económica, pero por ejemplo no se renueva la continuidad de Santa María de Garoña. ¿Cuál debería ser el porcentaje adecuado entre unas y otras, incluyendo esas renovables que nos resultan tan caras hoy por hoy? Bueno, digamos que en el mix, en la combinación de distintas tecnologías que ahora mismo tenemos para producir electricidad en España, yo creo que es una de las más variadas y equilibradas de Europa, porque tenemos energía nuclear, tenemos eólica, fotovoltaica, tenemos termosolar, tenemos centrales de ciclo combinado, tenemos biomasa, tenemos ciertamente, tenemos fuel también, tenemos centrales con carbón, es decir, centrales con carbón o centrales con gas. En Canarias, por ejemplo, son todas con fuel, porque no hay ni carbón ni gas. Por tanto, es un mix muy equilibrado. Y yo creo que deberíamos mantenerlo en esos términos. Ahora bien, al propio tiempo lo que tendríamos que hacer es disminuir nuestra vulnerabilidad respecto a la importación de hidrocarburos, por ejemplo, de petróleo y gas. ¿Por qué? Porque como energía primaria, esos siguen siendo las fuentes fundamentales en España. Luego, si tenemos alguna oportunidad de ver si podemos tener o no tener gas o petróleo, siempre que se cumplan todas las condiciones medioambientales españolas, que son las europeas, por cierto, las más estrictas de todo el mundo, nosotros somos partidarios de hacerlas porque eso disminuiría mucho nuestra vulnerabilidad, disminuiría nuestra dependencia, aumentaría nuestra independencia y lo que es también muy importante, contribuiría a mejorar todavía más el saldo de la balanza comercial española. Ha mencionado los carburantes, gasóleo y gasolina venían bajando. ¿Qué previsión tiene de precio? Bueno, pues hoy se ha conocido el índice de precios al consumo y ha habido un repunte justamente porque, y en este caso ha sido por la evolución al alza de los precios del petróleo a lo largo de las últimas semanas y eso se ha notado. Ahora bien, tenemos un proyecto de ley en marcha para hacer modificaciones tanto en el nivel mayorista como minorista del mercado de carburantes, tanto de gasolinas como de gasóleos, con el fin de que, no de la noche a la mañana, pero sí que en el medio plazo haya más competencia y por tanto hay un impacto a la baja de los precios. Impuestos. ¿Mañana mismo nos van a subir el tabaco y el alcohol? Bueno, el ministro de Hacienda ha anunciado a lo largo del día de hoy que va a llevar algunas modificaciones tributarias al Consejo de Ministros, pero tendremos que esperar a que la lleve y a que se aprueben y solo entonces daremos... Nos solemos que mañana hay tabaco y alcohol encarecidos. Hasta José María Aznar dice que hay que bajar los impuestos. ¿Cuándo nos lo podremos permitir? Bueno, lo ha dicho el presidente del Gobierno. Es decir, a este Gobierno no le gusta nada subir impuestos. A este Gobierno no le ha gustado subir, por ejemplo, el tipo reducido del IVA del 8 al 10%, pero lo hemos hecho porque teníamos que hacerlo. Yo creo que si por algo se caracteriza el Partido Popular, el partido que sostiene al Gobierno, es que cada vez que tiene una oportunidad para bajar impuestos, lo baja. Y el presidente del Gobierno lo que ha dicho en la materia es que en cuanto estemos en la senda de la recuperación y del crecimiento y podamos revertir los incrementos impositivos, lo vamos a hacer y tengo la seguridad de que eso va a ser así. Háblenos de un tema controvertido, el dividendo digital. Hay que dejar libres las bandas de 800 MHz para que pueda haber servicios de telefonía de cuarta generación. Eso obliga a reubicar una serie de canales de televisión de TDT para mejorar la TDT. Ha sido una apuesta valiente, puesto que me imagino que molesta a muchos operadores ese movimiento. Bueno, quiero decirle, en fin, que tampoco muy valiente, diría yo, sino simplemente hemos cumplido una sentencia del Tribunal Supremo que ha sido muy clara. Esto es muy sencillo. En el año 2010, el Gobierno entonces adjudicó, sin previo concurso tal como exigía entonces la ley, 9 canales de televisión digital terrestre. Adjudicó esos 9 canales, hubo un recurso y finalmente el pasado mes de noviembre del año 2012, una sentencia del Tribunal Supremo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros argumentando que no había sido hecho conforme a la ley, que exigía un concurso. Pero es que otra sentencia sobre la misma materia, en febrero de este año, ya no solo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros, sino que anuló un previo Real Decreto que era el que confería el derecho a tener un múltiple completo a cada uno de los adjudicatarios. El Gobierno no ha hecho otra cosa que llevar la ejecución al Consejo de Ministros y a partir de ahí preparar un plan de dividendo digital para la liberación efectiva de esa parte de la banda de los 800, sin perjuicio de que, como usted sabe, ya hay operadores de telefonía en España, por ejemplo Vodafone, Orange, Telefónica, Yoigo,
el grupo Teliasonera, que ya han empezado en algunos casos a desplegar la cuarta generación de telefonía móvil en la banda de los 1800. ¿Qué quiere decir? Pues lo sabrán quienes nos estén viendo y tengan ya esa cuarta generación, pues que le han metido una velocidad y una capacidad de contenido, una rapidez, una capacidad de competir en definitiva a las tecnologías, pues que antes no contábamos con ellas. Yo creo que todo eso es muy bueno para la economía. ¿Podemos entender que el gobierno de Zapatero repartió televisiones muy alegremente, quizá entre amiguetes, por decirlo de algún modo, y eso ha habido que reordenarlo? Yo creo que lo que hay que entender es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo ha sido muy claro en la materia. Ha anulado el Real Decreto que confería un determinado derecho que lo ha considerado contrario a ley, el Tribunal Supremo, y luego ha anulado también aquel acuerdo del Consejo de Ministros. Por tanto, el Tribunal Supremo lo que ha venido a decir es que aquella adjudicación no se hizo conforme a lo que la ley establecía que se tenía que hacer, y el gobierno lo que hizo pues fue en definitiva ejecutar ese acuerdo, esa sentencia, perdón. Otro asunto de carácter económico y social, paro juvenil. Dígame, señor ministro, ¿qué industrias hay que fomentar para incentivar la creación y la generación de empleo? Bueno, digamos que con la reindustrialización en España y también en toda Europa hay uno de los problemas más importantes de la agenda política, porque una cuestión que es desafortunadamente evidencia empírica es que a lo largo de los últimos años el peso de la industria en el conjunto de la economía ha ido cayendo en Europa y también en España. Esto ha dado lugar a distintas comunicaciones del vicepresidente de la Unión Europea, el comisario Tajani, en 2010, 2011 y 2012, plenamente respaldadas por el gobierno de España, pero claro, una cosa es apostar por la reindustrialización, pero al propio tiempo hay que hacer cosas. No se puede apostar por la reindustrialización y al propio tiempo tomar otras decisiones en Europa cargando de extracostes a las empresas europeas industriales que no tienen, por ejemplo, ni las industrias de Estados Unidos, ni las de China, ni las de Rusia, ni las de Brasil, ni las de India. Por tanto, tenemos que ir en paralelo. Esfuerzo de reindustrialización y menores cargas para las empresas. En el caso de España, pues aparte de las industrias convencionales, es decir, la del automóvil va a seguir teniendo un peso importante, la de la aeroespacial, que es muy importante en España, la naval, que a pesar de la decisión que nos ha anunciado el vicepresidente Almunia, nosotros esperamos que haya una rectificación porque realmente sería, entendemos, una injusticia muy grande, pero no porque lo digamos así porque somos españoles, sino porque hubo un caso exactamente igual con Francia hace unos años y se le denunció. Se les dotó de un nuevo sistema como nosotros, pero no se les exigió la devolución de ni un solo euro. La industria naval, si no llega a este mazazo, permítame decirlo así, de devolver las ayudas, porque eso sería el fin del sector, pues tiene un enorme futuro, porque es competitiva, es moderna, puede vender. Y además una cuestión, lo que deje de hacerse aquí en España no se va a ir a Holanda ni se va a ir a Francia, se va a ir a astilleros asiáticos donde tiene unos costes muy inferiores. Por lo tanto, creo que la industria naval puede y debe seguir teniendo su espacio. Y luego todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones tiene un espacio enorme para mejorar y para aumentar dentro del sector industrial. A saber, Almunia, ¿qué motivos ha tenido realmente para molestar un poco al gobierno del PP en España, a pesar de que sea su país? No, pero nosotros hemos hablado en muchísimas ocasiones con el vicepresidente Almunia y es más, creo que hemos dado argumentos jurídicos muy sólidos, basados en la seguridad jurídica y en la confianza legítima con la que en todo momento han actuado los astilleros españoles, los armadores españoles y los bancos españoles que lo han financiado. Bueno, dejo de someterle a tan profundo interrogatorio acerca de su departamento y vamos a comentar algún tema de la política nacional, si le parece. El señor Griñán, José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, como saben, ha anunciado que no se va a presentar a la reelección. Muchos han querido ver en sus palabras, han querido interpretar un aviso a navegantes como diciéndole a Rubalcaba que ya va siendo hora de que deje pasar a las nuevas generaciones. Hoy el propio Griñán ha venido a corregir tal interpretación. No he hablado para nada del partido. El partido tiene sus normas, tiene sus reglas y, por supuesto, no es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición. Y las renovaciones en un sitio o en otro sitio se hacen de manera diferente. Pero bueno, la polémica está servida y las reacciones han sido variadas. Ya comentaba ayer que a mí me da la impresión de que todo influye en todo y es indudable que Andalucía tiene importancia en España. Todo el mundo está buscándole ese pie al gato, pero yo creo que no lo tiene. Se siente muy joven. Yo creo que lo bonito del PSOE es que sepa mezclar generaciones. La fuerza del PSOE es que podamos trabajar con una persona como Ramón Jáuregui, con una persona como Eduardo Madina, con una persona como Alfredo Pérez Rubalcaba y una persona como Soraya Rodríguez.
Supongo, señor Soria, que me dirá que no quiere entrar a valorar cuestiones internas de otros partidos, pero ¿qué le parece esto de la renovación de los cargos políticos, la limitación de mandatos o el debate que se está abriendo a partir de estas declaraciones de Griñán? A mí lo de la limitación de mandatos me parece muy bien y yo soy partidario de regularlas por ley. Esto es una opinión personal la que doy. Soy partidario de regularlo por ley y limitarlo a un determinado número de mandatos que en mi opinión deberían ser 2, pero ya no solo para quienes están en responsabilidades ejecutivas a nivel nacional, sino también a nivel local, a nivel insular, a nivel autonómico. Yo creo que eso sería bueno, pero realmente pues debería haber un cambio en la legislación para que eso pudiera ser así. En mi opinión, desde luego, yo soy partidario de eso. Vamos con otro partido. En esta ocasión, Izquierda Unida, ha sido Cayo Lara quien ha propuesto una recogida de firmas para forzar que el Mariano Rajoy se vaya, argumentando que no está cumpliendo su programa electoral. Esa petición de dimisión que dimita al gobierno, que convoque elecciones para que sea este país, este pueblo con su voto el que decida qué programa, qué proyecto político tenemos que tener de cara al futuro. Si tiene que seguir siendo un proyecto de austeridad, por tanto de recortes en los servicios públicos esenciales, de debilitamiento del Estado, de las administraciones públicas, de recentralización del Estado, o tiene que ser un proyecto diferente, pero eso que lo decida el pueblo, repito, porque decidió una cosa y el señor Rajoy está dando gato por liebre. ¿Qué le diría usted a aquellos que acusan a Mariano Rajoy de no cumplir sus promesas electorales? Bueno, yo les diría que a pesar de que hay desequilibrios, tales como los que yo antes he reconocido porque son claros y evidentes, que vean también que al propio tiempo está empezando a haber señales favorables y señales positivas, que no nos permiten todavía hablar de recuperación, pero que sí nos informan que estamos en la senda adecuada para alcanzar la recuperación, que en mi opinión vendrá más pronto que tarde. Señor Soria, si le parece, le hemos pedido a nuestros espectadores que nos manden preguntas, curiosidades, aprovechando que usted nos acompañaba hoy por si querían saber alguna cosa. Hemos recibido unas cuantas y le vamos a pedir a nuestra compañera Beatriz Rojo, por favor, Beatriz, si tienes alguna de las preguntas de nuestros espectadores para el señor ministro. Hemos recibido muchísimas, hemos seleccionado algunas. Vamos ya con la primera. Nos decía un espectador a través de mail, decía, ¿cómo son los consejos de ministros? ¿Hay alguien que lleve la voz cantante? Los secretos de ministro, todo lo que ocurre queda dentro de lo que se llama el Consejo de Ministros. No nos da ningún nombre. Por tanto, hay que esperar a que se llegue a la mesa del Consejo de Ministros, esté uno dentro para saberlo, pero son deliberaciones y formatos secretos. No nos dice ni siquiera si hay alguien un poquito más locuaz, que habla un poquito más, un poquito menos, nada. Queda la privacidad. Bueno, pues seguimos con la siguiente. Tras ser ministro, ¿ha tocado ya su techo político o tiene aspiraciones de llegar más alto? Bueno, mi aspiración es cumplir lo mejor que pueda el mandato y la responsabilidad que me ha encomendado el presidente del gobierno, que es una responsabilidad muy amplia porque abarca temas como la industria, la energía, el turismo, las telecomunicaciones, hacerlo en una etapa que sabemos que es tremendamente difícil, pero eso justamente supone pues un mayor reto y por tanto cumplirlo a satisfacción del presidente del gobierno y de mi país. Contestada queda. Seguimos. Tercera pregunta, también nos llegaba por mail. Dice, ¿qué le parece que haya juventudes dentro de los partidos? ¿Está de acuerdo? Y era una doble pregunta. Dice, ¿cree que para ejercer un cargo político, un cargo público, es recomendable haber pasado antes, haber trabajado en la empresa privada? Bueno, yo creo que es importante, en primer lugar, las organizaciones de jóvenes dentro de los partidos, yo las comparto. De hecho, yo en las distintas responsabilidades que he tenido a lo largo de muchos años, tanto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria, en el Gobierno de Canarias, pues siempre he contado con gente joven del partido, de nuevas generaciones, pero siempre con una condición, y es que tuviesen formación y tuviesen experiencia profesional. La experiencia profesional de una empresa, desde luego yo creo que es buena, pero no es imprescindible. Yo, por ejemplo, antes de entrar en política estuve 6 años trabajando en una empresa, había estado en la administración pública y a mí creo que me ha sido útil el saber cómo es una empresa por dentro, pero no creo que sea una condición necesaria. Lo que sí me parece muy importante es que, y sobre todo es el mensaje que yo cuando me pregunta a alguien joven sobre su posibilidad de afiliarse o no afiliarse, que qué pienso, le digo, mira, lo mejor que puedes hacer es primero tener una buena formación y luego adquirir experiencia, es decir, que seas capaz de ganarte la vida en algo distinto a la política. Bueno, pues pasamos ya a algunas de las preguntas que nos llegaban por Twitter. Decía un tuitero, ¿su gran parecido físico con Aznar diría que le ha favorecido o que le ha perjudicado? Yo creo que es absolutamente neutral. Bueno, pues hasta aquí las preguntas de nuestros espectadores. Muchas gracias, Beatriz. Estamos ya finalizando. Me imagino, señor ministro, que la vida política tiene muchos sinsabores, en ocasiones la incomprensión de los votantes, los ataques de la prensa en ocasiones o incluso los insultos furibundos. Yo no sé qué es lo que le pasa al periodista Enric Sopena con usted, pero en su página web ha publicado